No todo en la vida es Excel, también hay que saber cómo comunicarse con efectividad. Chavos, en este curso lo vamos a variar muchísimo y vamos a estar hablando precisamente de cómo hacer presentaciones efectivas, de cómo hacer buena comunicación contundente. Este curso no lo doy yo, lo da Nora, que es una locutora de radio y es bastante buena hablando. Les estamos dejando aquí el primer capítulo gratis. Si les gusta, quiero que sepan que el resto está en nuestra plataforma. Hola, ¿qué tal? Quiero platicarles algo. Hace varios años manejaba de noche en carretera y no encontraba una buena estación de radio que escuchar. Para no perder la atención al volante, dejé una estación al azar, pensando que era un comercial y que pronto empezaría la música, pero no fue así. Empecé a escuchar, sin saberlo, la historia del pavo asesino. Un grupo de jóvenes de una estación de radio iban a festejar la Navidad y a cenar pavo, pero primero tenían que matarlo. Al darse cuenta de su inminente final, el ave decidió escapar, rebelarse y cambiar los papeles. Así que los protagonistas corrían por toda la estación de radio mientras eran acechados por un pavo. La imaginación se disparó de inmediato. Le di forma al pavo y a los jóvenes asustados que medio en broma, medio en serio intentaban huir de él. Esta historia me dejó dos aprendizajes: que la creatividad es una de las mejores aliadas y la otra, que las historias venden. Siempre me he considerado comunicóloga por vocación, periodista de corazón y publicista porque no encontré otra maestría disponible. Mi nombre es Nora Rodríguez. Soy egresada de La Salle Bajío y tengo 30 años en el mundo de la comunicación, con experiencia en radio, televisión, publicidad, contenido y marketing digital. Son muchas las satisfacciones que esta profesión me ha dado, a tal punto que pensé que es hora de compartir esos conocimientos. Vamos a emprender un camino juntos y será un placer para mí orientarte en este viaje de aprendizaje. Todos hemos sido víctimas en alguna ocasión de una muerte por PowerPoint. Esas presentaciones largas, tediosas, aburridas, en donde antes de entrar ya estamos pensando en salir. Pero como decía mi abuela, a toda capillita le llega su fiestecita. ¿Qué sucede cuando somos nosotros los que tenemos que enfrentar a una audiencia y hacer una presentación? ¿Cómo hacer para que nuestra audiencia no entre queriendo salirse los 5 minutos? En este curso veremos paso a paso cómo crear una presentación efectiva haciendo uso de las herramientas que hay a nuestra disposición, desde las propias habilidades hasta las tecnológicas. Hablaremos del tiempo, la creatividad, la selección de contenido, qué decir y cómo decirlo. Te ayudaremos a crear tu presentación efectiva paso a paso a través de la narración de una buena historia que te ayude a conectar con tu audiencia y a captar su atención. Conocerás la forma más adecuada de transmitir una idea y un mensaje, así como herramientas y consejos para la creación de las diapositivas que acompañarán a tu presentación. Adelante, bienvenidos y comencemos. Hola, bienvenidos al capítulo El poder de las ideas. ¿Por qué hacer presentaciones? Bien, mi abuela solía decir que su pecho no es bodega. Y lo decía cuando quería referirse a alguien que no era capaz de guardar un secreto y se lo contaba a todo el que podía. Eso es justamente lo que debemos hacer cuando tenemos una idea. Pensar que nuestro pecho no es bodega y sacarla, contarla, compartirla. Las ideas son poderosas. Son capaces de lograr grandes cambios en una comunidad, en una empresa o en el mundo. Y no importa por cuál camino vayamos, escuela, empresa, emprendimiento, dirección, algún día nos tendremos que topar con la necesidad de hacer una presentación para expresar esas ideas. Una presentación es una forma de hacer que otras personas se suban a nuestro barco para que conozcan nuestro punto de vista. Cómo abordarla depende de qué estamos buscando: enseñar, compartir, convencer, vender o explicar. A lo largo de este curso iremos explorando la forma de expresar esas ideas. ¿De dónde surgen las ideas? Una de mis sagas favoritas es la de Harry Potter. Creo que la mayoría alguna vez escuchamos la historia de cómo surgió. J.K. Rowling se encontraba esperando un tren en Londres y viendo los andenes numerados en orden, imaginó uno 9 3/4. ¿Quién subiría a un andén que no es 9 ni es 10? Y ahí comenzó la historia. Es normal sentirse frustrado cuando uno piensa que no tiene ideas de semejante tamaño. Un maestro de la universidad en la que estudié escribe en Facebook su gustada sección ¿Por qué no se me ocurrió a mí?, que me hace pensar en cuántas ideas buenas me hubiera gustado que se me ocurrieran y simplemente no pasó. La idea es el mensaje clave a comunicar en una presentación.
Las ideas, por lo general, surgen de nuestra propia experiencia, tal como los creativos de Pixar, compañía creadora de películas animadas, comentan. Al ver ese tipo de películas, uno piensa que esas personas son las más creativas del planeta y que las ideas se les derraman por todas partes. No es así. Las ideas se trabajan y si bien no todas son viables, tampoco debemos de solucionarnos a la primera, aunque sí debemos tener en cuenta algunos factores de ideas a la hora de armar una presentación. A. Que te guste. Si te gusta a ti, es probable que le guste a los demás también. B. Que conozcas el tema. Siempre será más fácil hacer una presentación del tema que sea cuando lo conocemos. C. Que tenga claridad. Este es un punto importante. Si tú no le entiendes, los demás tampoco lo harán. Les voy a contar una anécdota. Mi sobrina de 3 años quería un hermoso vestido tipo princesa para su fiesta de cumpleaños y mi hermano estaba dispuesto a comprárselo. Cuando le preguntó de qué color lo quería, la niña le dijo rosito. Todos pensamos que el color rosito era un rosa normal, pero que a tan corta edad simplemente le había cambiado el género. Le mostramos entonces distintos tonos de rosa y la niña nos sorprendió diciendo, eso no es el color rosito. La mitad de la familia que se reunió ese domingo se quebraba la cabeza pensando cuál era el color rosito, hasta que mi hermana, quien es educadora y trabaja con niños, tomó una revista y se la entregó diciéndole, enséñame el color rosito. Mi sobrina se fue página por página hasta que encontró una modelo con un precioso vestido azul celeste. Para ella, ese era el color rosito. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña a no obviar. Lo que es claro para unos puede no ser tan claro para los demás. Sigamos. D. Tu historia es la suya. Tu mensaje tiene que sintonizar con la audiencia, no ellos contigo. Por eso hay que conocer a nuestros escuchas para saber cómo vamos a abordar nuestra idea. E. Trabajemos la idea. La idea por sí misma no funcionará si no nos sentamos a trabajar en ella, a analizarla y a explorar sus posibilidades, a tener una visión sobre ella. Hablemos ahora de la importancia de la comunicación. Hace algunos años, mi hijo menor tenía la costumbre de llegar de la escuela sin quitarse el uniforme. Se lo pedía en todos los tonos, de buenas, de malas, con impaciencia y cuando no estaba de humor, hasta con algún grito. ¡Quítate el uniforme! En algún momento de su vida, mis palabras tuvieron eco. Llegó de la escuela, subió las escaleras a su recámara y cuando bajó ya no traía el uniforme. Yo estaba feliz hasta que subí a su recámara y vi que el uniforme estaba tirado en el piso, hecho bola. Se lo quitó, sí. Jamás le dije en dónde debía ponerlo. No supe comunicar mi idea. Para mí era obvio que no era solo cuestión de quitárselo, sino de ponerlo en el cesto de la ropa sucia. Para él no. Cumplió con quitárselo tal como yo se lo pedí. Ideas para comunicar ideas. Cuenta una historia. Todos somos contadores de historias. Contamos una anécdota a los amigos, a la familia, en el trabajo. De la misma manera, podemos hacerlo en una presentación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? En medio de esas dos respuestas está el desarrollo de tu historia. En este curso iremos viendo paso a paso cómo desarrollar esas historias. Usa un lenguaje claro. En una ocasión, al final de una reunión, la ponente cerró su comentario con esta frase. Terminando la junta voy a socializar la información. De inmediato se formó en mi mente la imagen de una hoja de papel con información rodeada de refrescos, botanas, gorritos de fiesta. Ella lo que quiso decir fue, voy a enviarles la información por mail. Entonces, ¿por qué no lo dijo? Todavía me lo pregunto. Cuando dominamos un tema, la tentación de utilizar las palabras domingueras para hacernos más interesantes es enorme. Pero en una presentación suele dar el efecto contrario, así que seamos claros y sencillos. Concreto y coherente. Mi esposo cuenta sus anécdotas más o menos así. Su inicio es el común. Una vez me tocó que iba con Pedro, el hijo de Juan, que vive en Sonora, allá donde se comen unas gorditas bien sabrosas con doña Lupe, que tiene 3 hijas, y con el puesto de gorditas le pagó el viaje a Suiza a una de ellas y allá vive, es científica. Y así se sigue. Hace pausa, mete otros personajes. Imaginen mi desesperación al tratar de seguir su historia. Infinidad de veces pierde la idea original. Una imagen representativa sería esta. De tal manera que a veces pierdo el hilo.
Hay que depurar la idea. Ser concreto no es tan fácil. Por eso debemos analizar qué es lo que queremos que la audiencia sepa y conozca. Así nos será más sencillo atraerla cuando no le damos demasiadas vueltas a la idea. Engancha. Voy a leerles algo. Sonó el teléfono y supo que la iban a matar. Lo supo con tanta certeza que se quedó inmóvil, la cuchilla en alto, el cabello pegado a la cara entre el vapor del agua caliente que goteaba en los azulejos. Vivi se quedó muy quieta, conteniendo el aliento, como si la inmovilidad o el silencio pudieran cambiar el curso de lo que ya había ocurrido. Vivi estaba en la bañera depilándose la pierna derecha, el agua jabonosa por la cintura, y su piel se erizó igual que si acabara de reventar el grifo del agua fría. Con una entrada como esta uno quiere saber: A. ¿Cómo supo con el sonido del teléfono que la iban a matar? B. ¿Por qué la iban a matar? C. ¿Quién la quiere matar? Este es el primer párrafo del libro La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. Suficiente gancho para hacer un primer párrafo. Por eso, los primeros segundos de una presentación son vitales. Es importante enganchar a la audiencia y no dejarla ir. Que no haya pánico, no hay que ser Pérez Reverte, pero sí planear una entrada que provoque suficiente expectación a la audiencia. Muestra claramente el problema. Hacer un contraste entre lo que es y lo que debería ser es una buena opción para dejar claro el punto al que queremos llegar. Mantén esa tensión, aconseja Nancy Duarte, para que la audiencia continúe siguiéndote. Tu trabajo consistirá en conducir a tu audiencia a lo que debe ser. Haz que sientan algo. Apela a sus emociones. Nada es más bonito que el cabello de un metalero. Nadie sabe cómo logran esa melena dócil, sedosa y manejable que muchas mujeres quisiéramos tener. México ganó un León de Oro, que son los premios a los mejores comerciales del mundo, gracias a ellos. Podemos ver al inicio de este comercial la imagen de una fila de metaleros de larga melena, rudos, con playeras negras estampadas con calaveras, chalecos de cuero con herrajes plateados. Ellos están haciendo fila para cortarse el cabello. Y mientras ellos enseñan a la cámara mechones de cabello cortado, la imagen corta directo a un grupo de niños en silla de ruedas que no tienen cabello debido a la quimioterapia y que ahora tendrán pelucas gracias a un grupo de metaleros que decidió hacer una donación masiva. A cualquiera le dan ganas de ir a donar cabello en ese momento. Es cabello, crece, ¿por qué no? Conclusión: aprender a comunicar una idea es parte del trabajo que debemos hacer para causar efecto en una audiencia, para llevarlos a donde queremos que estén. Estos elementos que acabamos de analizar te ayudarán a plantear tus ideas de una manera más clara y eficaz. No hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Víctor Hugo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hola, bienvenidos al capítulo El tiempo justo. No, pues está difícil. ¿Les suena familiar? Es una frase mágica que utilizamos cuando necesitamos un recurso urgente para salir del paso ante alguien a quien no le pusimos la más mínima atención. Esto suele suceder con mucha más frecuencia de la que quisiéramos, sobre todo cuando estamos en una presentación del tema que sea que se vuelve demasiado larga. Déjenme contarles, cuando tuve a mi hijo, un parlanchín consumado, llegó a la edad de 5 años hablando hasta con subtítulos. Él lo sabía. Me decía, ¿verdad que hablo mucho, mami? Bueno, entonces, déjame decirte que... Y se seguía hablando sin parar, sin agarrar aire. Yo no quería ser mala madre, pero la verdad es que a veces hacía lo que bauticé como desconectar el chip. O sea, oír, más no escuchar. Y responder, sí, cariño, claro, con el riesgo de no saber muy bien a qué me había comprometido con ese sí, cariño. Pero ¿por qué dejamos de poner atención? Y sobre todo, ¿cómo logramos que nos pongan atención? Vamos a ver cómo superamos el reto. No, está difícil. Es inevitable que cuando vemos presentaciones en donde alcanzamos a leer una diapositiva de 90, inmediatamente empezamos a desconectar. Y cuando sabemos que nos van a enviar la presentación por correo o por WhatsApp, desconectamos todavía más rápido. Nuestra mente se va. El doctor Paul King de la Universidad Cristiana de Texas hizo un estudio llamado El estado de ansiedad en el rendimiento auditivo,
que en pocas palabras nos dice que no solo quien expone se estresa cuando el tiempo se alarga, sino también los escuchas. Y no me digan que no les ha pasado cuando están en una larguísima reunión y se distraen con el teléfono, los mensajes, el cielo, las nubes, lo que sea. Y de pronto nos damos cuenta que todos en la reunión asienten aprobando algo que no supimos qué fue. Empezamos a entrar en terror y quedamos pensando que somos los únicos que no supimos qué pasó. Me recuerda a ese meme de Facebook que dice: me da pánico que algún día un reggaetonero me diga, ya tú sabes, y yo no sé. Nos genera ansiedad. Entonces, ¿cuánto es el tiempo justo? De 15 a 20 minutos es lo ideal. Cuando sobrepasamos ese tiempo, la gente comienza a dejar de prestar atención a lo que estamos diciendo, porque nuestro cerebro, sin darle muchas vueltas, así funciona. Bien, ahora, ya que sabemos que el tiempo ideal va de 15 a 20 minutos, ¿cómo los vamos a usar? Cuando estaba en la universidad y tuve mi primera clase de expresión oral, la maestra pasó al frente a algunos compañeros y les pidió que contaran una historia sobre lo que habían hecho ese fin de semana, con inicio, desarrollo, clímax y desenlace en 1 minuto. Parece fácil, pero no lo es. Contrario a lo que se pudiera pensar, no es que no diera tiempo, es que sobraba demasiado. Varios compañeros se quedaban a los 30 segundos sin nada más que decir. Cuando la maestra nos dijo que el examen final era una exposición oral de 5 minutos, nos convertimos en un grupo de 32 personas aterrorizadas por no saber cómo llenar 5 larguísimos minutos. Se nos hacía un tiempo eterno. El examen fue un gran auditorio con público. No podíamos pasarnos de los 5 minutos porque habría penalización de puntos menos en la calificación. Había que llevar material audiovisual, pero no notas. Mi tema fue la historia de la Coca-Cola. Y para lograrlo en tiempo coloqué a mis mejores amigas en el fondo del auditorio con el fin de que me hicieran señas cuando los 5 minutos se me fueran acabando. ¿A qué me obligó esto? Me obligó a tener claro qué quería decir. ¿Qué quería que la audiencia supiera de la Coca-Cola? ¿Que hace daño? No, todo el mundo sabe que la Coca-Cola hace daño y aún así se la toman. Entonces, yo quería contarles cómo es que la Coca-Cola llegó a convertirse en ese delicioso veneno que todos disfrutamos cuando hace mucho calor. Saber qué queremos decir nos hace descartar ideas, aprender a sintetizar la información y a jerarquizarla. Hay que dominar el tema, hay que conocerlo. Yo estudié una y otra vez la historia de la Coca-Cola para tener seguridad de que si una idea se me iba, la podría reemplazar con otra. Aprendí a darle una secuencia a mi historia para poder rematarla en tiempo y forma. La historia de la Coca-Cola y yo nos hicimos best friends. Si nosotros tenemos claro qué vamos a decir, será más fácil decirlo. Ahora bien, ¿cómo lo decimos? La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Maya Angelou. Lo ideal y lo que los expertos en tema de presentaciones como Nancy Duarte sugieren es contar una historia. La gente retiene más la información de una historia y de lo que esa historia le hizo sentir que de una larga lista de datos que a veces ni siquiera entienden. Pero para contar una historia debemos tener en cuenta algunos elementos. Nancy Duarte sugiere llevar a nuestra audiencia en contrastes lo que somos, lo que queremos ser, lo que tenemos, lo que vamos a tener, haciendo incluso entre este aquí y ahora y ese mañana una brecha larga que vamos a llenar con nuestra historia, que a su vez tendrá principio, desarrollo, clímax y final, y donde hay un personaje que tenga algo relevante que decir. Un ejemplo de esta forma de contar historias es la presentación de Steve Jobs en 2007 de su iPhone 7, el día que cambió la telefonía móvil. Para empezar, Steve Jobs sabía que una vez más estaba cambiando el mundo y no tenía problema alguno en hacerlo notar. Él comienza diciendo lo que es, o sea, cómo era la tecnología móvil hasta ese momento, presentando a los competidores con teléfonos de teclado de plástico como el BlackBerry. Y después habló sobre lo que podría hacer con este nuevo dispositivo móvil
Y ese juego entre lo que es y lo que podría ser le permitió moldear a la audiencia. Podemos ver cómo Jobs se maravilla con su propio producto y con eso comienza a causar expectación en la audiencia. ¿Qué va a presentar? Si él está maravillado, seguro nosotros nos vamos a quedar con la boca abierta. Y así fue. Cuando Steve Jobs enciende el teléfono que se ve en la pantalla gigante, va a desbloquearlo y todos pueden notar: no hay teclado. De pronto Jobs desliza su dedo y ¡voilá! Sin uso de botones, el teléfono se desbloquea. En ese preciso momento se escucha ¡ah! Colectivo. Lo logró. Se maravillaron. No solo porque el teléfono en sí es una maravilla, sino porque los fue conduciendo a ese instante. Y todo lo realiza en los primeros 15 minutos. El resto de su presentación son las aplicaciones del teléfono y sus invitados, pero sus primeros 15 minutos para descubrirle a la audiencia el teléfono que cambió el mundo jamás se le van a olvidar a los presentes ni tampoco a los que vieron la presentación después. Nancy Duarte pone este vaivén de emociones en un esquema. Empezamos diciendo dónde estamos y a continuación en dónde queremos estar, como hizo Jobs al referirse primero a su competencia y después a su increíble teléfono nuevo. Este es un esquema que iremos viendo a lo largo del curso. Esta historia, además, debe estar acompañada de imágenes, pero no de cualquier imagen. Una imagen poderosa, una imagen que sorprenda al espectador para que siga con nosotros. Recordemos que en nuestras audiencias algunas personas son visuales y otras son auditivas, así que combinar lo que decimos con lo que les vamos a mostrar nos puede hacer más efectivos. Resumiendo, el tiempo justo en una presentación es de 15 a 20 minutos, porque nos hace comunicar un mensaje con mayor efectividad. Conocer nuestro tema, tener claras las ideas y la información con la cual vamos a cubrir la necesidad que tiene nuestra audiencia también es muy importante. Contar esta presentación con una historia que combine el estamos aquí, pero queremos llegar acá, y llenar ese espacio con una narración de principio, desarrollo, clímax y un final que deje al espectador con la idea de lo que puede haber más a futuro todavía. Y por último, practicar, porque como el mismo Jobs decía, lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro para conseguir un pensamiento limpio para hacerlo simple. Pero al final merece la pena, porque una vez que llegas ahí, puedes mover montañas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hola, bienvenidos al capítulo de ¿qué hablar? Ahora ya sabemos que nuestro tiempo de exposición debe ser de 18 minutos o menos si es posible. Si tomamos en cuenta esta cantidad de tiempo, surge otra cuestión: ¿qué debemos decir y qué no? Elegir la información correcta es nuestro siguiente paso. Cuando comencé mi carrera como reportera de la sección de sociales de un periódico local, estaba muy emocionada cuando fui por vez primera a reportear una nota. Era una obra de teatro. Al regresar a la redacción, recordé mis clases de periodismo. Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué formaban la premisa básica que me enseñaron. Así que armé mi escrito y mi nota quedó de 2 párrafos. Me di cuenta que más allá de esas preguntas había otras cosas que escribir, pero ¿cuáles? Entonces borré y comencé de nuevo, hablando de la obra, la escenografía, los actores, y después de una cuartilla y media pasé al lado contrario. Le estaba diciendo tantas cosas a los lectores que era imposible que me siguieran el paso. Me sentí derrotada e impotente porque no sabía qué hacer. Mi director editorial debió notar mi frustración porque se me acercó y me preguntó cuál era el problema. Se lo expliqué y me dio un valioso consejo. Si tú no hubieras ido a ver la obra, ¿qué te gustaría que te contaran sobre ella? Y entonces entendí. Hubiera querido saber si era divertida, si las actuaciones valían la pena la paga del boleto, si la gente se divertía, y me solté escribiendo para terminar en una justa medida de extensión y un aprendizaje nuevo. Saber cómo elegir lo que quería decir. El tiempo se encargó de ayudarme a pulir ese sistema. Ahora, ¿qué decir? La primera persona que debe tener claro el objetivo es el ponente. No funciona de otra manera.
qué vamos a decirle a nuestra audiencia y cómo lo haremos depende del objetivo final. ¿Queremos informar? ¿Queremos compartir? ¿Queremos exponer un dato? ¿Queremos entretener? Una vez que lo sepamos, podremos seguir al punto siguiente. Aclarado el objetivo, revisemos notas y recordemos un punto importante. Entre más información agreguemos a la presentación, más difícil será para la audiencia retenerla y más aún, lo poco que obtenga se le olvidará fácilmente. Conozcamos a nuestra audiencia. Este punto definirá en gran medida el fondo y la forma de nuestra presentación y también definirá el mensaje. ¿Qué tanto sabe la audiencia del tema que vamos a exponerle? Tener este dato servirá para crear contenidos sólidos, porque no es lo mismo tratar con expertos en el tema que con novatos. Nancy Duarte nos menciona que en una presentación el héroe de la historia no es el ponente, sino el público. De ahí que sea de vital importancia conocerlo. Hace unos años acudí a una presentación para el manejo de relaciones públicas. El programa se veía muy interesante, así que fui. Al comenzar la presentación me di cuenta que el auditorio estaba lleno de estudiantes y en función de ellos giró toda la presentación, cosas y temas que por mi trayectoria ya conocía. Aunque soy una persona convencida de que siempre podemos aprender cosas nuevas, lo cierto es que ya dominaba esos temas. La ponencia no era para mí. Me sentí decepcionada, me habían prometido otra cosa en el programa. Por eso hay que conocer a nuestra audiencia y plantearnos algunas preguntas. ¿Qué les interesa saber? ¿Qué necesitan? ¿Qué beneficio van a obtener de tu presentación? ¿Hasta qué punto hay que entrar en detalles? ¿Cuáles son sus expectativas? Responderlas nos dará una idea de a quién vamos a dirigirnos y el nivel de conocimiento que vamos a manejar. Ahora, ¿cómo jerarquizamos la información? Expertos en el manejo de presentaciones como Gar Reynolds sugieren alejarse un poco de la computadora y utilizar a la vieja escuela lápiz y papel. La periodista que hay en mí salta entusiasmada con esta idea. Me alegra que vuelvan a las bases. Ya que el cerebro humano trabaja en forma no lineal, es importante hacer este tipo de listas. Tomen lápiz y papel. Hagan una lista de las ideas principales que van a exponer. ¿Qué queremos que la audiencia se lleve en mente al finalizar la presentación? Realicen mapas mentales. Son excelentes aliados. Permiten ordenar las ideas para ponerlas en orden de importancia. Carmine Gallo sugiere estos 3 pasos para crear un mapa. Número 1. Crea un titular. Contesta la pregunta: ¿cuál es la cosa más importante que quiero que mi oyente sepa sobre mi producto, idea o marca? Sugiere dibujar un cuadro en la parte superior del mapa y la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer es el titular. Aconseja escribirlo a manera de Twitter porque eso permite redondear la idea sin sobrepasar los 140 caracteres que permite la red del pajarito. 2. 3 mensajes clave. Apoya ese titular con 3 mensajes porque la mente humana indica solo puede procesar 3 piezas de información en la memoria a corto plazo. Estos 3 mensajes van a sostener al tema principal. 3. Reforzar los mensajes claves. Con estadísticas, números, ejemplos, quizá no todo completo en este momento, sino con la información necesaria que te recuerde la historia que vas a contar. Con eso es suficiente. Como decía un personaje de la política, nada está escrito en piedra. Este esquema que ves en pantalla puede ser adaptado a las necesidades de cada ponente. Sumemos, si ya definimos el objetivo y qué queremos que la audiencia sepa, además de que ya tenemos idea de a quién nos vamos a dirigir, contamos con las ideas puestas en un papel y un mapa mental, estamos listos para decidir qué idea se queda y qué idea se va. Una vez más, recapitulemos en que la información no debe ser demasiada, porque la audiencia no la va a retener. Debemos ser selectivos en el mensaje clave. La creatividad. Hasta ahora la hemos mencionado, pero no hemos ahondado en ella. Uno de los primeros pensamientos que la gente suele tener es: yo no soy creativo o creativa. La creatividad no cae del cielo. Ni siquiera Newton, quien debió tener un conocimiento previo para que la manzana que cayó cerca del árbol le diera una idea.
Requiere de trabajo, de constancia, de esfuerzo. Es un error pensar que la creatividad solo la tiene un pintor o un escritor o un artista. Hace unos años realicé una campaña publicitaria que, modestia aparte, fue un éxito. Pero fue una campaña que de ninguna manera salió de la nada. No es que uno vaya caminando por la calle y de pronto una lluvia de ideas comiencen a caer del cielo. Para armar esa campaña, que era de prevención, hubo que hablar durante semanas con especialistas en los 5 temas que la conformaban. Expertos en psicología, criminología, tránsito, sociólogos y una serie de personas conocedoras de los temas que el equipo debía manejar. Después decidimos qué temas sí y qué temas no eran indispensables. Usamos referencias propias, es decir, el equipo mismo había quedado impactado al saber, por ejemplo, que contestar un mensaje en el celular mientras se conduce equivale a atravesar de lado a lado un estadio de fútbol manejando con los ojos cerrados. Esta información se convirtió en ideas y las ideas se convirtieron en mensajes. Al final logramos establecer un mensaje para cada tema que lograra penetrar en las personas. ¿Esto qué significa? Que las ideas hay que trabajarlas. Y para ello, Garr Reynolds nos da algunos tips. Ten mente de principiante. Aborda el tema como si no lo conocieras. Abre, explora, descubre y experimenta. No tengas prejuicios. La creatividad no es amiga de las mentes cuadradas. Hay que saber dejarse llevar. Hay que estar dispuesto a cometer errores. No hay que tener miedo a correr riesgos. Inspírate, sal de la rutina. No obligues a la creatividad. Sentarse frente a la computadora y ver el Word en blanco durante horas, eso es forzar la creatividad. Normalmente, esta suele llegar cuando uno se encuentra no haciendo nada, en ratos de flojera, a veces al salir a correr, caminar o andar en bicicleta. Ten entusiasmo, no se claven con la gente que les diga qué intensos. A tratar de impresionar a una persona así es perder el tiempo. Hablar de lo que mejor conocemos y hacerlo con entusiasmo es un arma infalible para que broten las ideas. Tenía un jefe que siempre reunía al equipo para darle indicaciones y a veces sus solicitudes eran algo complicadas. Cuando alguien le hacía notar que no era posible cumplir la misión, respondía con una frase que practico hoy en día y comparto para cerrar este tema. No me digan cómo no, díganme cómo sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo Juzgar al libro por su portada. Hemos llegado a la parte de la presentación gráfica. Este es todo un tema, porque todos hemos pasado por la pesadilla de estar frente a alguien que lee en voz alta lo que tiene escrito en una diapositiva de PowerPoint. Y es peor aún cuando la diapositiva está llena de texto o de datos que en su mayoría escapan a la comprensión. Esta es la mejor manera de arruinar una presentación. Si bien hay una discusión eterna entre comunicólogos y diseñadores sobre qué es más importante, el contenido o la imagen, lo ideal es el equilibrio. Conocí a un diseñador que obviamente aplicaba la imagen como prioridad y las presentaciones que hacía terminaban como catálogos. Nada de información, pero unas imágenes impactantes. Aquí hay que aplicar primero que nada el contexto. ¿Cuál es el tema a tratar? Y entonces veremos la mejor forma de abordarlo. Los mejores presentadores usan apoyo visual para una presentación y apelan a la sencillez, que a su vez evita el desorden en la información. Sin embargo, moderar no es tan sencillo. Garr Reynolds nos comenta que utiliza el concepto japonés Zen para lograr esta moderación. Consiste en 3 partes. Kanso, simplicidad, obtener el máximo impacto con un mínimo de elementos gráficos. Shizen, naturalidad, evitar el uso de elaborados diseños para comunicar el mensaje. Shibumi, elegancia, uso discreto del color. El objetivo es que la combinación de palabras e imágenes motiven a la audiencia, despierten su imaginación y ayuden a empatizar con la idea que queremos transmitir. Lo relevante y lo que no en una diapositiva. Comencemos con esta idea. PowerPoint no es Word. Por lo tanto, no necesitamos diapositivas llenas de texto que la audiencia no va a leer y tampoco quiere que nosotros se los leamos. Aquí es donde entra el concepto de simplicidad. Les voy a explicar. Cuando trabajaba en un periódico local,
Uno de mis principales problemas siempre eran las cabezas de las notas. La instrucción editorial era verbo activo en presente y no más de 12 palabras. La cabeza de una nota es el gancho para atraer la atención del público y por eso es de suma importancia que no fuera larga. El problema es que a veces seguir la regla del verbo activo en presente hacía que las cabezas parecieran telegramas. Viajan por más inversiones. ¿Quién? ¿A dónde? Había que leer la nota, claro, y de hecho la cabeza tampoco es muy pegadora, que digamos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio para lograr esa simplicidad sin caer en lo simplista? Vamos a trabajar en eso hoy. Es importante saber depurar la información, quitar lo no esencial, y un buen punto de inicio es ponernos de nueva cuenta en el lugar de la audiencia. ¿Qué es lo que realmente necesitas saber? Te doy algunos tips. Dedícale tiempo. El tiempo de nuestra audiencia es sagrado. Si creamos una presentación rápida para salir del paso, estamos trabajando en función propia y no de quienes escucharán lo que tenemos que decir. Evita poner el logo de la empresa en cada diapositiva para que tu audiencia lo identifique, y si la empresa te presiona, pon el logo en la primera y en la última. Usa la regla del 1-7-7. Una idea por diapositiva, 7 líneas de texto y 7 palabras por línea. Esto ayudará a depurar el texto con más facilidad. Usa la imagen solo cuando sea necesario y siempre para mejorar la información clave. Buscando lo esencial. Para quienes no están acostumbrados, la idea de reducir texto parecería difícil, así que les comparto un consejo. Pongan la idea completa y después léanla de nuevo y se sorprenderán de todo lo que es posible eliminar para dejarla más simple. Hagámoslo juntos con este ejemplo de nuestros amigos los cerrajeros de Puerto Llano. Voy a leerles un texto. Cerrajeros Puerto Llano. Desde hace más de 40 años estamos al servicio de los vecinos de toda la ciudad, realizando las aperturas de puertas, cuando les han robado las llaves, las han extraviado o simplemente se han encontrado de vuelta al hogar o al negocio con la cerradura estropeada o forzada. Nos da igual que las puertas sean blindadas o acorazadas. Nuestros cerrajeros 24 horas en Puerto Llano, cerrajeros de guardia, consiguen abrir puertas sin destrozos, eficazmente y con un periodo de atención media de unos 20 a 22 minutos desde que nos llama solicitando el servicio, porque tenemos cerrajeros baratos a su disposición. También ofrecemos servicios normales, sin atención urgente, con tarifa de cerrajeros de día laborable y grandes promociones y ofertas. Bien, para este ejercicio vamos a poner estas ideas en orden de aparición, no de importancia. Lo haremos sobre una presentación en Word, al mismo tiempo aquí en pantalla, y quitaremos lo no esencial. ¿Qué podemos eliminar? Una idea podría ser cerrajeros de Puerto Llano, 40 años de experiencia al servicio de la ciudad. Pero si el servicio es de Puerto Llano, porque así lo indica el título, y la cerrajería es un servicio, entonces también podríamos eliminar el resto y dejarlo así, 40 años de experiencia. El segundo párrafo nos brinda más información. Luego de leerlo nuevamente, concluimos que hay cerrajeros brindando servicio las 24 horas. El tiempo de atención es de 20 a 22 minutos. Tienen cerrajeros baratos y ofertas. Lo hemos resumido, pero podemos eliminar los gerundios que siempre son un obstáculo en la lectura. Así que veamos cómo quedaría. Servicio abierto las 24 horas. Tiempo de respuesta 20 minutos. Precios accesibles y promociones. Ahora, unamos todo y usemos sinónimos para dejar claras las ideas con apoyo de bullets y nos va a quedar lo siguiente. Cerrajeros Puerto Llano. 40 años de experiencia, servicio a las 24 horas, tiempo de respuesta 20 minutos, precios accesibles y promociones. Y de esta forma hemos depurado un texto y lo convertimos en 4 bullets informativos que le dejan claro a quien los vea que los cerrajeros de Puerto Llano ofrecen experiencia, disponibilidad, rapidez y precio. David J. Phillips, autor del libro Cómo evitar la muerte con PowerPoint, ofrece también estos consejos que podemos aplicar a nuestras presentaciones. Número 1. Una idea por diapositiva.
Ya hemos comentado que la mente humana no retiene demasiada información, así que evitemos entonces dividir su concentración plasmando varias ideas al mismo tiempo. 2. Textos cortos, tal como acabamos de hacerlo en el ejercicio anterior. 3. Tamaño. Phillips pregunta, ¿qué tan a menudo la cabeza de tu diapositiva es la parte importante? Generalmente nunca. Por eso, aunque PowerPoint nos ofrezca la opción de poner un título enorme, tratemos de reducirlo para que la atención se concentre en el contenido y no en el titular. 4. Contraste. Esta es una herramienta útil que va de la mano con el concepto Zen de Shibumi, elegancia, es decir, controlar el contraste de los colores que ponemos en nuestro texto para evitar la ya mencionada distracción, como podemos ver en las siguientes imágenes. 5. Elementos por diapositiva. En su análisis sobre este tema, Phillips encontró que para la audiencia no es igual contar que solo ver. Contar los objetos que pongamos en nuestra diapositiva es un proceso cognitivo que necesita 500% más de esfuerzo. Por eso, cuando haya demasiados objetos que presentar, se pueden sustituir por una imagen, como en el siguiente caso. Todos estos elementos nos ayudarán a presentar información valiosa a la audiencia, respetando su tiempo y sobre todo focalizando el mensaje que queremos darle para que surta el efecto que deseamos. Hablemos un poco de la estética en las presentaciones. La diapositiva B no solo atrae por más sencilla, sino porque se ve mejor en comparación con un montón de rayas de una gráfica que es difícil de comprender. Esto sucede porque juzgamos al libro por su portada. El cerebro humano se siente atraído inevitablemente por las cosas estéticas y bonitas. Además, las imágenes son generadoras de un poderoso motivante, las emociones. Mi maestro de psicología en la universidad solía decir que la gente piensa en JPG. Si nosotros evocamos, por ejemplo, lo que desayunamos esta mañana, lo que viene a la mente es una imagen, no un texto. Por eso, la imagen en una presentación resulta de vital importancia no solo para focalizar el mensaje, sino para que éste sea recordado. Hablemos de la imagen como transmisor de un mensaje. A pesar de que este no es un curso de diseño de presentaciones, sí veremos la importancia de la estética y cómo desarrollarlas. Primero volvamos a las bases de este curso. En cuanto a mensajes, ya analizamos qué queremos decirle a nuestra audiencia. Ahora debemos preguntarnos a dónde queremos llevarla. ¿Qué emociones queremos transmitir? Tranquilidad, responsabilidad, amor, energía, tristeza. Una vez que las respondamos, podemos comenzar a buscar las imágenes. Tomemos como ejemplo la diapositiva A. Aun cuando el dato es importante, es poco probable que cause impacto cuando está acompañado de una gráfica. Sin embargo, en la diapositiva B usamos una fotografía que impacta, una imagen que refleja lo poco saludable que es la comida chatarra. Y aunque ya lo sabemos, el dato nos prende la alarma. En 9 años, el 40% de los mexicanos tendrá sobrepeso. Aquí algunos consejos sobre cómo desarrollar la estética. Evita contrastes bruscos entre la imagen, el fondo y el color de la letra que usas. Recordemos la discreción en el color. Utiliza de preferencia tonos neutros como color de fondo. Usa fotos de calidad. Actualmente Internet ofrece sitios como Pixabay, Unsplash, Pexels que te ofrecen opciones para descargar fotos de alta resolución gratis. Prefiere la fuente de letra clara como Arial o Verdana, que son buenas opciones. No combines demasiados colores. Busca en Internet paletas de colores para que puedas usar tonos de una misma gama que hagan contraste armónico y no se estorben unos a otros. Así que no le llevemos la contraria al cerebro humano y usemos la estética con inteligencia, como apoyo para el mensaje que queremos transmitir y para colocarlo en la mente de nuestra audiencia. Hola, bienvenidos al capítulo de Amateur a Experto. Cada parte de una presentación tiene una razón, un porqué. Ya hemos visto la parte del contenido y también la parte de la cantidad de elementos que necesitamos para armar una diapositiva. Pero crearla es otra historia. Hace unos años estaba dentro de un equipo de trabajo que hacía un cartel mensual para distintos municipios de un estado. La intención de un cartel es enviar un mensaje claro, conciso y contundente a la población.
Pero quien estaba a cargo de ese proyecto no tenía esa visión. De manera que concluyó que era un desperdicio tener tanto espacio para decir tan poco y ordenó que se incluyeran varios temas en dicho cartel, tuvieran o no relación entre ellos. Además, decidió que para que el cartel fuese visible y llamara la atención, había que acompañarlo con fotografías llamativas de colores vivos. Resultado, una piñata, como le apodé al cartel mensual. No hubo forma de hacerle cambiar de opinión. La desgracia solo duró 3 meses antes de que un superior se diera cuenta de que había un cartel piñata circulando, detuviera la producción y el encargado del proyecto fuera removido a donde no pudiera hacer más daño. Esta parte del tema pone nerviosas a muchas personas que no saben de diseño o de encuadres fotográficos, o que incluso sienten que no tienen buen gusto para elegir fotografías. Pero a su favor, diremos que en este punto del curso llevamos recorrido un buen e interesante camino. Ya sabemos qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir. Por lo tanto, tenemos un amplio conocimiento que nos ayudará a decidir qué imagen encaja mejor con el efecto que queremos provocar en la audiencia. El ejemplo del cartel piñata nos deja claro que no todo lo que brilla es oro. Vimos en el tema anterior que la elegancia, la sencillez y la simplicidad son aliados en una presentación, así que ahora vamos a plasmarlos en una diapositiva. El diseño. El diseño de la presentación tiene un componente emocional, es decir, debe mover algo en la audiencia. Para ello, nada mejor que una buena imagen que complemente lo que intentamos decir. El Dr. John Medina, autor de Brain Rules, 12 principios para sobrevivir y prosperar en el trabajo, el hogar y la escuela, nos aporta un dato interesante. Escucha información y 3 días después solo recordarás el 10%. Ponle imagen y recordarás el 65%. Así de importante es la imagen que vamos a utilizar. Y como dice Nancy Duarte, la gente juzgará nuestros diseños. Es un juicio visceral, pero importa. A primera vista van a determinar si les interesa, si les gusta, si es estético y por eso debemos estar preparados para ello. Ahora, aprendamos un poco sobre el trabajo del diseñador y sigamos estos consejos. 1. Usemos la creatividad. A veces, entre más problemas tenemos, más creativos resultamos. De hecho, la internet está llena de soluciones creativas que solo los mexicanos tenemos. Aceptemos lo que podemos hacer y usemos la creatividad para realizarlo. 2. Practiquemos la moderación. Menos es más. Ya hicimos el ejercicio de depurar el texto con los amigos cerrajeros de Puerto Llano. Apliquemos ese mismo método para nuestras imágenes. ¿Cuáles abonan? ¿Cuáles resultan obvias? ¿Cuáles transmiten algo y cuáles no? Quitemos lo no esencial. 3. Saber cuándo parar. Gar Reynolds nos comenta que en la filosofía japonesa Zen existe el hara hachibu, que en español se interpretaría como comer hasta el 80%, es decir, no comer hasta llenarse. Nosotros lo podemos interpretar de la siguiente manera: resistiendo la tentación de agregar más elementos por si las dudas, es decir, aplicar el autocontrol a la hora de elegir qué va y qué no. 4. Nuevamente, mente de principiante. Para la mente del principiante, el mundo se abre, todo es novedad. Hay nuevas perspectivas que nos permiten tomar riesgos. Visualicemos así la presentación. Los diseños tienen un gran componente emocional, por lo tanto no hay que descuidarlos. Veamos la siguiente imagen. No te detengas es un mensaje con poder. La frase habla por sí sola. Sin embargo, si lo que queremos es despertar una emoción, como por ejemplo las ganas de superación, podemos utilizar imágenes para reforzar la idea, como la siguiente. El mensaje es el mismo, pero esta segunda diapositiva la acompaña una imagen que transmite la emoción del esfuerzo que queremos demostrar. ¿Solo PowerPoint? Hoy tenemos aplicaciones además del PowerPoint que nos ayudan a crear presentaciones efectivas. Veamos algunas. Número 1. Canva. Es una opción gratuita y sencilla para crear presentaciones. Tiene diseños predeterminados y herramientas que te auxiliarán en el diseño. 2. Novio. Otro programa gratuito que permite además agregar audio y videos ilimitados. 3. Emaze.
Ofrece un tutorial práctico para el uso de la plataforma y tiene plantillas creadas para presentaciones. 4. Google Slides. Está en la nube y también cuenta con temas y fuentes, además de que permite la inserción de video. 5. Slidebean. Puedes agregar contenido y adaptarlo sin importar el formato para crear una diapositiva que después podrás convertir a PowerPoint o PDF. Para cerrar el tema, estos conocimientos nos servirán para aplicarlos con mente abierta, corriendo ciertos riesgos, entendiendo que nuestros elementos en la diapositiva deben conectar, ser parte del mismo mensaje para que éste llegue con la efectividad que necesitamos. Hablemos de los colores. Como ya hemos comentado, el uso del color debe ser discreto, pero eso no significa que no podamos romper las reglas y elegir tonos distintos. Recordemos que todo debe estar diseñado de manera armónica para que el mensaje que vamos a enviar tenga el efecto deseado. Entonces, el color más allá de un compañero se convierte en un elemento fundamental. Para quienes no estudiaron diseño, aquí hay algunas páginas web que pueden servir como auxiliares a la hora de elegir paletas de colores. Esto nos va a ayudar a lograr esa armonía que buscamos a la hora de crear una presentación. 1. Adobe Color CC. Permite crear hasta 5 colores con enfoque profesional y tú puedes elegir el tipo de combinación que quieras. Automáticamente te dará los tonos que combinan con ella. Es una herramienta sencilla y gratuita. Incluso puedes subir tu foto y obtener tu paleta de colores, lo que te permitirá armonizar mejor tu trabajo. 2. My Color Space. Si te gustan los degradados, esta es tu herramienta. Permite hacer unas interesantes combinaciones de manera muy sencilla. Tú eliges los colores y esta herramienta te va a generar un degradado automático entre ellos. 3. Color Dot. Al abrirla hay que desplazar el ratón por la pantalla hasta encontrar el tono que quieras. Le das clic y automáticamente lo deja fijo y se abre otra ventana donde repetirás el mismo ejercicio y así hasta encontrar los colores que necesitas. Además, tiene una herramienta que te comprueba qué tal funciona tu combinación. 4. Color Mind. Puedes subir tus fotos para que analice los colores y puedas elegir con qué armonizarlos. Es de uso muy sencillo, ya que también te bloquea colores para que no los incluyas si no lo deseas. 5. Colorsco. Aquí solo tienes que apretar la barra espaciadora y te generará la paleta de color armonizada con algoritmos al azar. Hablemos ahora de tipografía. Aunque hablamos un poco del tema y este no es un curso de diseño, estas herramientas resultan muy útiles para hacer una presentación que sea atractiva dependiendo de nuestras necesidades. Aquí hay algunas recomendaciones. Candy Shop tiene una gran selección de casi 30,000 tipografías por temas y explica muy bien la licencia de cada una. 2. 1001 Free Fonts. Hay más de 17,000 fuentes y en su mayoría gratuitas para uso personal. También tiene opción para que tú compartas tus tipografías. 3. Fontzone. Este sitio ofrece unas 50,000 fuentes gratuitas y puedes colaborar subiendo las tuyas. Además, tiene una selección de fuentes populares. 4. Fontsquirrel. Es una excelente opción porque se pueden usar las tipografías para modo comercial sin problema. 5. Urban Fonts. Tiene fuentes de pago y fuentes gratuitas, así que puedes elegir la que más te convenga. Bancos de fotografías. Y para finalizar, algunas recomendaciones de dónde encontrar fotografías de alta resolución para que tus presentaciones tengan la calidad necesaria. 1. Pixabay. Es un banco de imágenes libres con diferentes temas, vectores para editar e ilustraciones. También tiene un buscador y categorías. 2. Life of Pics. Tiene cientos de fotos de diferentes categorías e incluye un buscador, así como un banco para descargar gratis. 3. Free Images. Incluye categorías como industrial, naturaleza, ciencias y tecnologías, deportes, etc. Es un muy buen buscador. 4. Gratisography. Alta resolución, 6 categorías y buscador para facilitarte el trabajo. 5. Peacock Image. Aquí encontrarás miles de fotos con temas y un buscador con palabras clave.
Ya tienes las herramientas, ahora a experimentar. Déjate llevar por la creatividad y sin miedo. Internet ofrece hoy una serie de páginas y aplicaciones que te permitirán hacer tus propias creaciones y darles un toque personal. Están a tu disposición. Úsalas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hola, bienvenidos al capítulo La Historia Perfecta. Uno de mis contadores de historias preferido es Gabriel García Márquez. Entre todos sus libros hay uno que me gusta mucho. Se titula 12 cuentos peregrinos. Pero no es el libro lo que más me gusta, sino el prólogo. Esa es mi parte favorita. En el prólogo, García Márquez explica por qué son 12 cuentos y por qué son peregrinos. Para resumir, los cuentos fueron del escritorio al cajón de la basura y algunos al olvido. Otros regresaron a su escritorio y este ciclo se repitió varias veces durante casi 20 años. Y he de confesar que la forma en la que lo cuenta me gustó muchísimo más que los 12 cuentos, aunque cada uno sea una pequeña joya literaria. Los cuentos son ficticios, claro, quizá por eso a mí me gustó la parte real. La forma en la que me contó cómo llegó a ellos. Me contó una historia divertida, ingeniosa y que me dejó con ganas de leer los famosos 12 cuentos. Las historias forman parte de nuestra vida. Todos contamos anécdotas que nos parecen graciosas o tristes o que nos hicieron enojar y todas tienen un denominador común. Nos despertaron alguna emoción. Por eso las recordamos. Y también por eso las compartimos, porque significaron algo. Son fáciles de recordar, se cuentan con sencillez porque son parte de nuestra narrativa. Hablemos del storytelling en las presentaciones. La recomendación de utilizar un storytelling en una presentación tiene esa razón: contar una historia para lograr una mejor penetración del mensaje en lugar de soltar una serie de aburridos y nada interesantes datos. Una historia bien contada puede cambiar la percepción de una audiencia, invitar al cambio, motivar o generar acción. Hay algunos elementos a considerar. Si no somos Gabriel García Márquez o Steve Jobs, que era un gran orador, o sentimos que no tenemos la gran historia que contar, ¿por dónde comenzamos? Empecemos por la base. Todas las historias tienen principio, desarrollo, clímax y cierre. A mi hijo mayor no le gustaba la historia. Para él, aprenderse hechos históricos era casi una pesadilla. Así que no me quedó más remedio que retomar los libros y hacerle toda una historia sobre cómo el niño pobre de Porfirio Díaz llegó a convertirse en presidente de México y una vez ahí se engolosinó con el poder y lo retuvo durante 30 años. O cómo los valientes mexicanos y su conocimiento de la sierra lograron impedir que los franceses entraran al país. Le conté la historia de un sacerdote que, a pesar de ser español, decidió que los indígenas no merecían estar bajo un yugo insoportable y los ayudó a pelear. Las calificaciones de mi hijo mejoraron. Lo suyo era escuchar historias y lo mío contarlas. Logramos un buen equipo. Veamos ahora algunas recomendaciones para empezar a narrar historias. La idea debe ser clara. Lo que tienen en común las historias es que tienen un objetivo, algo que decir, algo que contar. Una idea que se transmite en forma correcta nos permitirá transitar por la historia con mayor facilidad, puesto que la meta es visible. Cuando hacemos una presentación debemos tener clara esta idea, porque será el hilo conductor de la charla, ya sea presentar un informe, vender un producto, ofrecer resultados de una empresa, mostrar un emprendimiento, en fin. De cada uno de estos proyectos hay que sacar cuál es el objetivo final. La compra, la venta, la motivación, cualquiera que sea. Ya hemos visto cómo depurar información. Hagamos el mismo ejercicio para tener bien clara la idea que queremos comunicar. Chris Anderson, experto en charlas TED, comenta: ofrece a quien te escucha una razón para hacerlo. Antes de comenzar, hay que asegurarnos de que somos escuchados, y esto se logra despertando la curiosidad en la audiencia. Ejemplo, si presentáramos un informe de resultados, podríamos comenzar diciendo: logramos las mayores ventas en el último semestre a pesar de la pandemia. ¿Qué hicimos bien? Esto permitirá a tu audiencia hacerse la misma pregunta que tú y te seguirán en la forma de responderla. Así empiezas a encaminarlos. Hablemos el mismo lenguaje. Es irresistible para algunas personas sacar las palabras domingueras que suenan impresionantes, pero cuando la audiencia no está familiarizada con el tema, se convierten en una barrera de comunicación
que puede ser insalvable. Contemos una historia con lenguaje sencillo y familiar que todos sean capaces de comprender. Haz que el tiempo valga la pena. Ya hemos hablado de ese tema también, pero a la hora de contar una historia, la audiencia debe saber que al final obtendrá algo, un conocimiento, una motivación, un dato importante, algo que le beneficie. Elige un personaje. Volviendo a mi hijo y su historia con la historia, valga la redundancia, cada una de mis reseñas tenía un personaje central. Porfirio Díaz y su increíble ambición. Emiliano Zapata y su pelea por la injusticia. Francisco I. Madero y su lucha por sacar a Díaz del poder, es decir, había un protagonista. Y ese protagonista tiene una intención, un eje que lo moviliza. En cuestiones históricas, lo que quería la mayoría era el poder. En cuestiones de una presentación, el personaje debe tener un eje que explique su comportamiento. Volvemos al punto. Puede ser la venta, puede ser la motivación, las ganancias. Esto depende de la historia que se vaya a contar. Andrew Stanton, creador de grandes cintas cinematográficas, comenta que el personaje tiene un eje, algo que lo moviliza, y lo podemos ver en cientos de historias. Caperucita Roja al llegar con su abuela, John McClane recuperar a su familia, o para Rocky triunfar en el boxeo. Para traducir esto a una presentación, pensemos en un informe de datos. No es igual hablar de ganancias como de los empleados leales que las consiguieron. Se trata de elegir un representante de tu historia para contarla. Si hablamos, por ejemplo, de productos de limpieza, no es igual hablar de todas las amas de casa que de Martita, la que logró sacar la mancha de su pared recién pintada con su producto nuevo después de haber probado de todo. Jugar con la historia. Nancy Duarte tiene un patrón para presentaciones que creó luego de estudiar a grandes comunicadores. En dicho patrón hay una variación entre lo que es y lo que se puede llegar a ser, que va alternándose durante toda la presentación. En su libro Resonancia, ella habla de cómo el héroe de nuestra historia representa algo así como un viaje, donde se marca el contraste entre lo que es y lo que pudiera ser, y es así como surge el Spark Line, que se representa gráficamente de la siguiente manera. Este esquema lo veremos a lo largo del curso. Pongamos este punto en materia cinematográfica para que entendamos mejor. Pensemos en la película Titanic y la historia de amor entre Jack y Rose. Lo que podría ser es que los protagonistas se salven. Sin embargo, para llegar a este punto atraviesan una serie de obstáculos. Cuando iban a fugarse juntos, lo que podría ser, Jack es detenido, acusado de robo y encerrado en un camarote. Ese es el obstáculo. Pero Rose no se da por vencida y cuando está a punto de irse en un bote salvavidas, regresa a buscar a su amado renovando la esperanza de la audiencia, lo que debería ser. Pero el exnovio de Rose no piensa ponérselos fácil y los persigue por todo el barco. Ese es el obstáculo. Los enamorados logran sobrevivir a la tragedia, no una, sino varias veces antes del hundimiento, y nos oscilan entre la esperanza y la angustia. Finalmente logran salir vivos del hundimiento, lo que debería ser. Pero Jack muere congelado porque, todos lo sabemos, Rose no le quiso compartir la tabla. Ella envejece, pero aún así sueña con Jack como si él no hubiera muerto, lo que debería ser. Varios autores coinciden en este vaivén del barco dentro de una historia. Veamos ahora cómo lo plantea Garth Reynolds y adaptémoslo a un tema. Igualdad salarial entre hombres y mujeres. Veamos. 1. El ideal. Que Laura gane lo mismo que Juan en la empresa donde ambos trabajan hace 5 años desempeñando las mismas tareas. 2. ¿Cuál es la realidad? La situación actual es que Laura gana un 10% menos que Juan, porque aunque hace lo mismo, lo hace en menos tiempo. Los jefes piensan que ella se va temprano porque tiene familia. La realidad es que hacen lo mismo, pero ella lo hace más rápido para terminar temprano y Juan lo puede hacer más despacio porque no tiene inconveniente en salir más tarde. ¿Cuál es el problema? El supervisor de ambos no se ha dado a la tarea de revisar los resultados que entregan tanto Laura como Juan para valorar que ambos trabajan parejo. Se da por hecho que por ser madre de familia, Laura está menos enfocada en su empleo. Solución. Laura solicita ser escuchada y demuestra con hechos que su trabajo está en igualdad al de su compañero y por tanto merece ganar lo mismo.
Aquí llegamos al punto de la acción o el siguiente paso. La empresa decidió establecer un tabulador salarial para cada puesto independientemente de si lo desempeña un hombre o lo desempeña una mujer. Como podemos ver, ambos trabajan con versiones entre lo que es y lo que debe hacer y lo que se tiene que hacer para llegar a ese punto. Los intermedios, que son los obstáculos, son medios que permiten a la audiencia y al héroe de nuestra historia demostrarle a la audiencia de qué es capaz de hacer para llegar a su objetivo final. Visualicen juntos el éxito. Hay que dejar en claro el contraste entre la realidad, lo que es y lo que podría ser, es decir, lo que sucedería si. Este contraste permitirá que junto con tu audiencia se visualicen juntos, logrando vencer los obstáculos y llegando a un final feliz con beneficio incluido para todos. Por ejemplo, supongamos que la presentación es de un comité de colonos a sus vecinos para convencerlos de que cooperen para las mejoras del fraccionamiento. Aquí es importante que los ponentes logren visualizar con los vecinos que la cooperación se traduce en seguridad para la familia, espacios donde los hijos podrán jugar libremente, donde los jóvenes podrán ejercitarse, donde podrán pasear a las mascotas, donde habrá convivencia armónica, es decir, hay un beneficio para todos. Uso de metáforas. Las metáforas permiten imaginar colectivamente, ofrecer ejemplos en los que todos se puedan identificar. Imaginemos, por ejemplo, la triste vida de un salmón. Los salmones nacen y al crecer nadan a contracorriente, se adaptan al cambio de agua dulce y salada para llegar a desovar. Una vez que lo logran, se mueren una semana después. Ahora, imaginemos la increíble lucha de una mamá salmón. Lucha contra la contracorriente con tal de llegar a desovar y asegurar la vida de sus hijos. Ese es su objetivo en la vida. Es la misma historia, pero ambas pueden convertirse en metáforas que ejemplifican la lucha contra los obstáculos y el final puede ser triste o inspirador dependiendo de lo que nos gustaría que la audiencia piense. Que no vale la pena luchar a contracorriente toda la vida o que sí lo vale. Consejos útiles. Elige los momentos de pausa. Esto permitirá a la audiencia no solo asimilar lo dicho, sino crear expectativa. Usa apoyos visuales y auditivos. Recordemos que deben ser puntuales y que abonen a la historia, no que se conviertan en un obstáculo distractor. Deben usarse como un refuerzo. Mantener el ritmo. Es importante ensayar una y otra vez. Cuando vemos a Steve Jobs, este gran orador, hablando en alguna presentación, lo hace de forma tan natural que parece que salió de su casa y todo lo que habla lo fue pensando en el camino. Nada más equivocado. Todo lleva una preparación exhaustiva para saber en dónde van las pausas, en dónde van las metáforas, en dónde van los obstáculos. Esto es lo que se conoce como el ritmo de una presentación. Haz un final memorable. El remate de nuestra historia es tan importante que debe dejar huella, un aprendizaje, una enseñanza, una aportación o una solución. El final es el llamado a la acción que nuestra audiencia tiene que sentir. Finalmente, entendamos que una característica de cada presentación es la pasión, el conocer el tema, el disfrutarlo, así sea una presentación de resultados. Si son negativos, hay que motivar para mejorarlo. Si son positivos, hay que compartir el éxito. Escuchar hablar a una persona con pasión es uno de los principales ingredientes de una presentación exitosa. Pongamos ese ingrediente en la nuestra. Muy bien, aquí terminamos el primer bloque. En el siguiente veremos cómo crear paso a paso la historia que vamos a integrar en nuestra presentación. Nos vemos ahí.